Este tema es el tema, bueno, la parte 2 del tema 6 en realidad. Antes era el tema 6, solamente ese tema, un tema. Pero bueno, vamos a ver. Como hemos hablado hasta este tema, hemos visto una recapitulación, hemos visto de la célula, qué tipo de células hay, procariota, eucariota, hemos visto dentro de la célula eucariota cómo se conforma, en este caso las biomoléculas, hemos visto también la membrana, ¿no? Y este tema es para ver más que todo cómo se realiza el tráfico vesicular y ya hemos visto los lisosomas. Ahora vamos a entrar al retículo endoplasmático rugoso y liso y al aparato de Golgi. ¿Y se acuerdan que les expliqué cómo se formaban los lisosomas? Bueno, en realidad tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Y bueno, el retículo endoplasmático liso y rugoso. El retículo endoplasmático liso es, bueno, todo el retículo endoplasmático, en realidad la parte lisa como rugosa, lo conforman como el orgánulo, la organela más grande que tiene las células eucariotas, en varias de ellas. Está conformado por túbulos o tubos y sacos o cisternas que se comunican y forman una red continua desde la membrana nuclear y se extienden por todo el citoplasma de la célula. Ahora, la parte interna del retículo endoplasmático es el lumen o espacio luminar o cisternal, ¿ya? Tanto el retículo endoplasmático rugoso como el retículo endoplasmático liso son uno solo, ¿ok? La única diferencia es de que el rugoso, ya está acá, tiene a los ribosomas y el liso tiene lípidos, ¿ok? Por eso es de ese color más amarillo, tipo aceite más que todo. Entonces, ya. Dentro de los ribosomas, eso creo que es la siguiente después del parcial, en el final, es más que todo de la síntesis del ribosoma, síntesis de ADN y todo eso. Ahora, el retículo plasmático rugoso tiene ribosomas, como ya dijimos, que están adheridos a sus membranas, más que todo en el lado del citosol. Ahora, los ribosomas sirven para sintetizar proteínas y están unidos por una subunidad mayor, ya por la ayuda de unas proteínas del grupo de las riboforinas que no se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Y su función principal es la síntesis y metabolismo de proteínas con los ribosomas fijados a su membrana. Ahora, acá vemos a estos ribosomitas azulitos que parecen gomitas, ¿ya? Y bueno, estos ribosomas producen estas cadenas. Y esas cadenas son aminoácidos. Ahora, en los aminoácidos se convierten después en proteínas. ¿Ok? Y vemos acá que va uniendo y estas serían las proteínas que se van formando. La glucosilación de las proteínas se produce en el lumen del retículo, que ya acá hemos hablado del lumen, hemos dicho que el lumen es la parte interna del retículo. Y ahí es donde se produce la glucosilación de las proteínas. Ahora, en las proteínas del citosol, estas no suelen estar glicosiladas. La glucosilación de las proteínas hace que las proteínas básicamente maduren de una forma correcta y evita así de que las proteínas sean mal plegadas. Ahora, ¿qué pasa cuando una proteína es mal plegada? Creo que le mencioné en la clase pasada del complejo Viquitín-protosoma que se encarga pues de estas proteínas, ¿no? De cuando una proteína está mal hecha, básicamente lo que hace es pasarlo por una licuadora y hacer trocitos, 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 y esos trocitos se van a reciclar. Ahora, las proteínas que se sintetizan y se almacenan en el retículo plasmático rugoso antes de que se transporten pues, a otros orgánulos en el citoplasma, como por ejemplo el aparato de Golgi o la membrana plasmática, deben ser glucosiladas ya para convertirse en glucoproteínas. Y estas glucoproteínas sirven después a la célula. ¿Ok? Bueno, retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso es liso justamente porque no tiene ribosomas, pero hay bastantes lípidos. La mayor parte de las células tienen un retículo endoplasmático liso que es escaso, pero estas células son abundantes,
sea, células que tengan bastante retículo endoplasmático liso son abundantes en células musculares estriadas, en las células del Leydig, ya, que están en el testículo, y en las células de la corteza suprarrenal, por encima del riñón, que segregan, pues, hormonas esteroideas. Ahora, también lo encontramos en los hepatocitos, que participan en la síntesis de moléculas lipoproteicas. Ahora, los hepatocitos están básicamente en el hígado, ¿no? Ahora, como hay una gran cantidad, pues, de lípidos, o sea, de ácidos grasos en los hepatocitos, por eso decimos que hay hígado graso, la famosa enfermedad del hígado graso, ¿no? Entonces, si la razón por la que existe esta enfermedad, en este caso, es porque en estos hepatocitos hay bastante cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿no? O sea, hay bastantes lípidos, a diferencia de, pues, en otras células, en otros órganos del cuerpo. Entonces, todo depende del tipo de célula y del tipo de organela, en este caso. En los músculos, como hemos dicho, como requieren de mucha energía, requieren de una organela que produzca bastante energía, ¿no? Y la organela que se encarga de producir la energía en la célula es la mitocondria. Ahora, como el músculo requiere mucha energía, también hay muchas mitocondrias, ¿no? En el hígado, en este caso, tiene una cantidad, bueno, bastante cantidad de retículo plasmático liso, porque sintetiza toda la grasa de una persona, ¿ok? Esta grasa que después se convierte en una fuente secundaria de energía, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del retículo endoplasmático liso? Más que todo, la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol y entran en la membrana por acción de una flipasa. ¿Ok? Acuérdense que la flipasa es una enzima, ¿no? ¿Se acuerdan de las flipasas, del flip-flop en la membrana, todo eso? En algunas células, el retículo endoplasmático liso produce hormonas esteroideas, ¿ok? Y otra importancia de esto es que ¿quiénes son los precursores de las hormonas esteroideas? En este caso, el colesterol es precursor, pues, de estas hormonas también. Tenemos a la contracción muscular, que en las células del tejido muscular estriado, como dijimos, el retículo endoplasmático liso lo que va a hacer es liberar calcio y activa la contracción muscular. Ya, en este caso, cuando hablamos de contracción muscular, hablamos del retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y ellos liberan el calcio. Acuérdense que cuando hablamos de células musculares, siempre va a ser por ejemplo, el retículo endoplasmático, cuando es una célula muscular, es retículo sarcoplásmico y siempre va variando. Le ponen el prefijo sarco nada más. En la detoxificación se realiza principalmente en estas células del hígado, en los hepatocitos, ya también en los riñones, en el intestino, en los pulmones y en la piel. Ahora, se refiere más que todo cuando una persona consume ciertas bebidas alcohólicas o, bueno, drogas, así. Y, por ejemplo, en los medicamentos lo que va a hacer es que se sintetizan, o sea, se absorben en el hígado, porque este retículo endoplasmático liso está en gran cantidad y hace que su absorción sea mucho más fácil. Ahora, en este caso lo principal que hemos hablado son los hepatocitos, ¿ok? Porque en estos hepatocitos se van a metabolizar, pues, no solamente medicamentos, todo lo que la persona consuma, ¿no? Y otra función más es la liberación de glucosa a partir del glucógeno. En este caso, en hepatocitos, ya sea la glucólisis o gluconeogénesis, que es más que todo el proceso de la glucosa, de absorción de la glucosa. Y esto se altera en el retículo endoplasmático liso. Ahora, la última función es que produce vesículas de transporte con proteínas y lípidos recién sintetizados para llevarlos hacia el aparato de Golgi. Acuérdense de que en este caso habíamos visto que entraba, bueno, para los lisosomas de su formación por el retículo endoplasmático salía del retículo endoplasmático rugoso, luego pasaba al aparato de Golgi, entraba por la región cis, salía por la región trans y así se formaba este lisosoma. Pero cuando salía del retículo endoplasmático rugoso,
salía como una vacuola, ¿no? Bueno, una vesícula, en sí, una vesícula que tenía dentro estas enzimas hidrolíticas. Formación y fusión de vesículas de transporte. Pero antes de ver esto, chicos, ¿todo bien hasta ahora sobre las funciones y todo del retículo endoplasmático? ¿Me dejan un corazoncito si está todo bien? O si no, sigo. Aquí. Gracias, chicos. Ya. Entonces, en la formación y fusión de estas vesículas de transporte, nosotros vamos a encontrar, acá está, esta imagen me gusta mucho. Nosotros encontramos una membrana, ¿ya? Que va a ser donadora, ¿ok? Como dice acá. Vamos a decir que este es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso, ¿por qué? Porque libera vesículas. Y esas vesículas tienen en su interior, en este caso, proteínas, ¿ya? Y estas proteínas pueden ser, por ejemplo, hidrolasas, ¿no? Y lo que hace la vesícula que libera con las proteínas es seguir su camino hasta llegar a una membrana, que va a ser una membrana diana, ya una membrana receptora. Y en este caso, digamos que ya no está, sale del retículo endoplasmático rugoso y va al aparato de Golgi. Ahora, más que todo, esto sería el concepto de lo que es el tráfico vesicular, ¿no? Cuando una membrana, bueno, cuando una vesícula pasa de una membrana diana o donadora a una membrana donadora o, bueno, una membrana donadora a una membrana diana o receptora. Ahora, acá hay otra imagen que es una microscopía electrónica, ya que es una vesícula, que en este caso parece una vesícula pequeña que está cubierta de la proteína clatrina. Esta proteína es la que se encarga más que todo de cubrir la mayoría de las vesículas. Entonces, aquí se forma la vesícula como tal y esta vesícula pues se libera al citosol. Y en el citosol encuentra a la membrana diana, ¿ya? Que la membrana diana le pertenece a la organela a la que va a ir. En este caso le pertenece al aparato de Golgi. La membrana donadora le pertenece al retículo endoplasmático rugoso porque es la organela que va a soltar esta vesícula. ¿Okay? Ahora, en este caso hemos hablado ahorita de estas vesículas que están cubiertas con clatrina, hemos dicho que son la mayoría, pero también hay vesículas que están cubiertas con proteína que no es clatrina. Ahora, lo que hacen estas vesículas es transportar membranas y cargas solubles, igual, desde un compartimiento al siguiente de la célula. Y tienen selectividad. Acá vemos una imagen. En esta imagen tenemos a una cisterna donadora, ya, y una cisterna receptora. La cisterna o membrana donadora, ya, vamos a decir que en este caso igual con el mismo ejemplo del retículo endoplasmático rugoso. Y este retículo va a liberar igual una vesícula, ¿ya? Una vesícula, pero esta vesícula que libera está revestida por proteína no clatrina, ¿ok? Ya. Y como es una proteína no clatrina, ¿ya? Se va a desligar, ¿ok? Acá vemos que tenemos a la membrana de la organela que es el retículo endoplasmático rugoso, las proteínas en la cubierta la ensamblan, sale la proteína revestida de esta proteína que no es clatrina. ¿Y qué va a pasar? De que las proteínas se desliga la proteína se desliga y la vesícula queda desnuda, ¿no? Entonces, bueno, la proteína no clatrina que se desliga de la vesícula hace que simplemente permita que el contenido de la vesícula ingrese por fusión a la membrana o cisterna receptora. ¿Ok? Digamos que la organela es el aparato de Golgi, igual que en el otro ejemplo.
Entonces, básicamente el objetivo de la proteína neoclatrina es unirse a la vesícula que sale, transportarla hasta cierto punto, bueno, hasta que llegue a la siguiente organela de la célula y se desprende la proteína. Hace que la vesícula se quede desnuda y el material entra por fusión de frente a la organela, a la membrana de la organela receptora. Pero, ¿qué ocurre en este caso si nosotros hablamos de la proteína clatrina? Que aquí está. Entonces, dentro de la proteína clatrina tenemos al COP1 y tenemos al COP2. Entonces, en la membrana plasmática, ya que la tenemos aquí, si hay alguna bacteria, en este caso, acá está, bueno, ya. Si hay alguna bacteria, la bacteria, pues como les dije, para fagocitosis, la bacteria entra revestida en una vesícula con proteína clatrina, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver cómo ocurre la formación de estas vesículas. Acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso, ya que siempre es continuo el núcleo y sus puntitos que no los pusieron acá. Este retículo endoplasmático rugoso lo que va a hacer es liberar, pues, vesículas, en este caso, ¿ya? Libera vesículas y cuando dona o libera estas vesículas, lo hace gracias a COP1, ¿ok? Lo hace gracias a COP1. Y, perdón, COP2. Libera por COP2. Salen estas vesículas, en este caso, y llegan hacia a la membrana diana del aparato de Golgi, en este caso. Llegan ahí, que sería pues la ida, ¿no? Pero cuando quieren regresar las vesículas al aparato bueno, al retículo endoplasmático rugoso, ¿cómo van a regresar? Pues van a regresar mediante COP1, que sería la proteína clatrina, ¿no? Salen por acá del aparato de Golgi para regresar, se forman de clatrina y lo que va a pasar es que esta clatrina se va a diferenciar porque no es COP2, sino va a ser COP1 y va a permitir que de esta manera pues llegue o retorne al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, COP1 de regreso y COP2 de ida, básicamente, en el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, la endocitosis, que hablamos de los lisosomas y todo eso. La endocitosis es el proceso mediante el cual van a ingresar partículas a la célula, ¿ya? Bueno, acá parece, se ve medio raro. Mira, bueno, acá está la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis hemos dicho que es cuando ingresan partículas, ¿ya? Y estas partículas se unen a los lisosomas. Por el otro lado está la exocitosis. Ahora, este aparato de Golgi ya tiene una región cis y una región trans. Ya. Acá está la región cis. Acá está la cisterna medial, la cisterna trans. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dijimos de los lisosomas que salían del retículo endoplasmático rugosos, entraban por cis y salían por trans? Porque cis es el que está más cerca al núcleo, ¿ya? Por tanto, más cerca al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, la región cis se encarga de recepcionar a las vesículas gracias a COP2. Ya acuérdense de que COP2 era para la ida y COP1 para el retorno. Entonces, cis recepciona las vesículas gracias a COP2, ya, mediante el aparato de Golgi que vemos aquí. Lo que va a hacer es pasar por un proceso de glucosilación para que pueda madurar las proteínas. Ahora, la región trans del aparato de Golgi, en este caso, como es la región donadora, ¿ya? Como es la región donadora, lo que va a hacer es utilizar la exocitosis.
que es este proceso de acá, cuando salen. Cuando salen de acá, cuando entran. En este caso hay una vía regulada y una vía, acá está. Hay una vía regulada y una vía continua. Tenemos a la vía regulada y a la vía continua. En la vía regulada es cuando las vesículas se van a liberar, pero tienen que esperar una señal para que puedan salir, porque si no está la señal, básicamente no salen. Entonces, por ejemplo, para que la insulina salga, para que se libere a la sangre, tiene que encontrar ciertas cantidades de glucosa, ¿ya? O sea, del azúcar en la sangre. Si no hay glucosa en la sangre, la insulina no se libera. Entonces, esta vía reguladora necesita una señal para que pueda salir. En la vía continua, simplemente la vesícula sale de forma rápida, ya de forma continua. Entonces, acá tenemos a una señal, ya, que permite que simplemente, bueno, en la vía regulada tenemos una señal para que pueda salir, pero en la vía continua, pues simplemente sale. ¿Ok? Y acá está. La secreción continua, ya, en la secreción continua y regulada. En la secreción continua, la región trans de Golgi, trans cis medial, que es mucho más simple. La región trans de Golgi libera las vesículas de manera continua, sin estímulo. Pero en la secreción regulada, la región trans libera las vesículas o gránulos de secreción, ¿ya? Pero tienen que esperar una señal para que puedan liberarse, ¿no? Ahora, células secretorias polarizadas. ¿Hasta aquí todo bien, chicos, en esta parte? ¿O lo repito de nuevo? Si está todo bien, me dejan un corazoncito. Si quieren que lo repita, me ponen carita ahí. Una carita asustada. Sorprendida, perdón, sorprendida. Ok. Bueno, creo que todo está bien entonces. Las células secretoras polarizadas. Todas las células tienen una polaridad, ¿ya? Tienen una región apical, en este caso una región basal, apical, basal, y una región lateral. Ahora, si lo planteamos así, sería pues básicamente un triángulo, ¿no? Pero en este caso se ve como un triángulo, pero a veces son circulitos, ¿no? Entonces, lo que vemos en una célula, bueno, lo más importante es el núcleo, que es este de aquí, el núcleo. Ahora, alrededor del núcleo está el retículo endoplasmático rugoso. Ya lo podemos ver por los ribosomas. Y encima del retículo endoplasmático rugoso está siempre el aparato de Golgi. Ahora, el aparato de Golgi, como hemos dicho, libera vesículas, ¿ya? Y lo hace mediante exocitosis, y estas vesículas salen a la sangre, pues. Salen a la sangre. Entonces, digamos que esta es una célula del páncreas, una célula beta del páncreas. ¿Ok? Si decimos eso, en este caso, sería una célula de Langerhans y lo que hace es, para seguir el ejemplo de la insulina, pues liberar la insulina, ¿no? En esta imagen, sí, esto está bien. Ya, acá, ay, las vesículas se van liberando de poco a poco. Entonces, como se van liberando de poco a poco, decimos que han recibido una señal y que no es una secreción continua, ¿no? Como en este caso, sino una secreción regulada. Salen de poco a poco y lo hacen para regular la glucosa en la sangre.
Entonces acá vemos que el retículo endoplasmático, los puntos rojos, que son los ribosomas, en este caso, estos puntitos ya tienen que trasladarse al aparato de Golgi. No, perdón, no son los... No, los puntos negros son los ribosomas, perdón. Los puntos rojos son vesículas que van a tener que trasladarse al aparato de Golgi, ¿ya? Y van a trasladarse para aplazar, no son proteínas, no, para glucosilarse, para hacerse maduras. Entonces, una vez que pasan por la glucosilación, maduran y son vesículas transportadoras, ¿ya? O gránulos de secreción que salen acá. Van saliendo del aparato de Golgi. Y los gránulos de secreción, pues, van a salir al torrente sanguíneo por secreción continua, sin ninguna señal. ¿Ok? Y acá está la célula calciforme. En este caso, está en el colon de una rata y lo que se encarga la célula calciforme es de producir moco, ¿no? Esta célula es una célula secretoria polarizada, ¿ya? Y sabemos de que la célula, primero vamos a identificar las regiones, en este caso está al revés, y esta sería apical, este sería basal y lateral, ¿ya? Habíamos dicho que la región apical es por donde salen las vesículas. Acá nos dicen ya que este es el núcleo, ¿no? Por eso es más fácil de identificar. Acá está el núcleo y el núcleo siempre saca vesículas, ya proteínas, a la región apical. A pesar de que parezca al revés, siempre guíense basal y apical. Apical es hacia donde salen las vesículas. Ahora, en la región basal, en la parte de abajo, está el núcleo, hay mitocondrias, qué bonitas mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, ya que está acá, continúa el núcleo, y está también el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi está acá. Ahora, como hemos dicho, calciformes, ya, calciformes producen, pues, moco, ¿no? Entonces, ¿dónde encontraríamos esto? En el aparato respiratorio, porque ahí, pues, se produce el moco, ¿no? En todo lo que es, bueno, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. En estas células calciformes, lo que, bueno, serían los que producen este moco, serían los gránulos, ¿ya? De mucígeno. Acuérdense de esto. Los gránulos de mucígeno son los que se encargan de esta producción de moco. Y acá tenemos otra célula secretora polarizada, ¿ya? Que es una célula de Brunner que está en el intestino. En este caso es en el intestino delgado de un ratón y también produce moco. Porque no solamente se produce moco en el aparato respiratorio, en el intestino también. Ahora, esta célula en este caso vamos a dividirla para verla mejor. Como tenemos acá un solo aparato de Golgi, ya vamos a hacer así. Este sería el aparato de Golgi, estos son lisosomas, el retículo endoplasmático rugoso, que sería todo esto, ya los gránulos secretores y el conducto secretor. En este caso, nosotros, como tiene un solo aparato de Golgi, este sería una especie de laberinto, ¿ya? Y dentro de este aparato de Golgi, pues están los lisosomas, ¿no? Aquí, ya. Y debajo del aparato de Golgi está el retículo endoplasmático rugoso, que son como fibritas muy, muy, muy delgadas, ya, que está en la cara basal. Y en el conducto está la región apical y acá al costado la región lateral. Bueno, en los puntos negros, ya, que dijimos que son los gránulos secretores, pues son los gránulos de hemocígeno.
ya los gránulos que producen moco. En este caso es una célula de Brunner. Entonces las células que secretan pues este moco tienen estos gránulos que hacen que salga a través del conducto. Ahora, cuando estos espacios en blanco, ya cuando vean estos espacios en blanco, es un conducto, que son básicamente lugares vacíos, ¿no? Que quizá lo vean después en histología, el próximo ciclo, si no me equivoco. Ahora, síntesis proteica. En la síntesis proteica hemos hablado de las proteínas, los ribosomas. En este caso, las proteínas se sintetizan en los ribosomas, pero hay ribosomas libres, ¿no? O ribosomas que están unidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas libres, ya, que están estos de acá, los ribosomas libres son los que, bueno, en este caso, los que vamos acá, y sintetizan las proteínas, ya. Estas proteínas se dicen libres porque pueden ir al núcleo, a las mitocondrias, a los cloroplastos, a los peroxisomas, ya tienen 4 rumbos. Pero las proteínas que se producen en la membrana del retículo endoplasmático rugoso tienen otro rumbo, que son a la membrana plasmática, a las vesículas de secreción y a los endosomas, ¿ya? Que se transforman en lisosomas, ¿no? Los rumbos que toman las proteínas son de acuerdo a su ubicación. Ya si los ribosomas son libres, pueden ir al núcleo, a las mitocondrias, a los cloroplastos, a los peroxisomas, pero si están unidos a la membrana del retículo, pues van hacia otro lugar, que es a la membrana plasmática, a los endosomas, a las vesículas de secreción, ¿ya? O sea, básicamente depende de la ubicación del ribosoma a dónde vaya a ir la proteína que sintetiza. Creo que le dijo algo. Ok. Bueno, en la síntesis de los ribosomas libres, que son estos de acá, estos ribosomas tienen esta forma bien graciosa. Estos ribosomas tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Todos los ribosomas tienen esta subunidad mayor y menor. En este caso, va de 5 a 3'. Acuérdense de esto, que es para... Bueno, todavía es para el final, la verdad, pero igual. Este ribosoma tiene una secuencia señal. Ya es una secuencia señal que es el primer aminoácido que aparece en la síntesis proteica. Primer aminoácido en la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Ya. Ahora, el primer aminoácido, ya, la secuencia señal es el primer aminoácido que se produce en la síntesis de proteínas. Y también tenemos a la metionina. Metionina. Ahora, esta metionina, ya, lo que hace es librarse. Y se libera. Acá. Y esta metionina es la que tiene esta secuencia señal. Siempre. La metionina es AUG, por si acaso. La síntesis proteica en los ribosomas que están unidos a las membranas del retículo endoplasmático rugoso son diferentes. Acá tenemos, estos ya tienen, pues en la imagen se ve de otra forma. Bueno, también de otro color, ¿no? Lo que hacen estos ribosomas, bueno, acá lo vemos sintetizando una cadena de ARN. Ya, tenemos acá una cadena de ARN y tenemos acá que sintetiza un péptido señal en el polipéptido naciente. O sea, tenemos una secuencia señal, ¿no? Que es la primera. Y lo que va a hacer, pues, tenemos un ARN de transferencia, que es este de acá, ya, que lo que va a hacer es, bueno, quiere sintetizar la proteína. Y el péptido señal, que es el primero, acuérdense, también tenemos a la SRP, a la partícula de reconocimiento de señal, que es lo que se une, pues, a este péptido señal. Esos dos se unen, ya, y se produce
la unión porque lo que hace es querer jalarlo, ¿no? Como vemos acá. Cuando se une, de alguna manera lo jala al péptido. O sea, básicamente, pues, se unen, ¿no? O sea, se vuelven mejores amigos, ¿ya? Y este SRP en la membrana, ya tenemos acá, tenemos al SRP que está unido a la proteína y también tenemos, bueno, dentro de la membrana al translocón, ¿ya? Que es básicamente el VIP, ¿no? El VIP y que es una proteína chaperona, y lo que va a hacer es unirse, ¿no? El VIP primero en el SRP. El SRP una vez que se une, se va, ¿ya? El SRP básicamente lo coloca en un lugar a la, bueno, el péptido señal y luego se retira. Y cuando se retira, pues, ¿quién se une? Tenemos acá al VIP. Y tenemos a la proteína que básicamente hace que la chaperona se envuelva en la proteína, ¿ya? Y eso hace que se pueda trasladar. Ahora, aparte del VIP, hay otras proteínas chaperonas, como en este caso calnexina, ¿ya? Que es muy importante. Bueno, es la más importante. Luego, otra imagen, en este caso, síntesis proteica, ribosomas sobre membranas, pero una proteína integral de la membrana. Esto es en general. Ya. Acá es, bueno, es igual, pero la diferencia es la formación de proteínas mal plegadas. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Acá tenemos a nuestra secuencia señal, ya al SRP, que luego lo que va a pasar es que se unen estos dos, ya, se unen, y cuando se unen, pues este luego se va, se aleja. En este caso viene el VIP, ya, una proteína chaperona, y se forma una proteína, en este caso, pues mal plegada, ¿no? Como lo vemos acá. ¿Qué pasa? De que el VIP, esta proteína chaperona, quizás no funciona correctamente y la proteína pues no se sintetiza correctamente. Entonces, básicamente es una proteína pues que se echa a perder, ¿no? En el plegamiento de estas proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, ya, cuando la proteína ya se sintetiza, se va a unir pues a este VIP, que lo que se encarga es del transporte, ¿no? El VIP lleva la proteína, en este caso, lleva la proteína y la lleva a la calnexina, ¿no? Que la calnexina sería como este guardia de seguridad, que va a chequear que esté todo bien, y si está todo bien, pues ya la suelta la proteína. Dentro de la glucosilación lo que hace es favorecer o estabilizar la conformación final de la proteína, y sin la glucosilación, pues existirían proteínas mal pegadas a cada rato, pero esto no ocurre, ¿no? ¿Qué hace la glucosilación? Es aumentar la vida media de la proteína, ya haciendo que sea más estable y sea más resistente, ¿no? Hace que sea más soluble en el medio acuoso, ya el ribosoma sintetiza a la proteína. Y acá está el primer aminoácido, que es la metionina. Bueno, este de acá. El primer aminoácido, que es la metionina, y después de la metionina está la ACN, que es la aspargina, ¿ya? Y la aspargina es un punto de señal. Luego está acá el dolicol. Ahora sí. El dolicol, que el dolicol se une a un grupo de azúcares, que en este caso tenemos a la N-acetilglucosamina, ya tenemos a la manosa, y luego tenemos a la glucosa. Ya, estos son los azúcares. Azúcares. Ahora, aquí es donde empieza el proceso de la glucosilación. Cuando estos azúcares se unen a la aspargina, ¿ya? Entonces, poco a poco se eliminan los residuos de la glucosa mediante dos enzimas distintas, que
Entonces, hasta ahí la aspargina simplemente se queda con estos azúcares, ¿no? Con la N-glucosamina y la manosa. Pero cuando la aspargina, en este caso, cuando la aspargina se encuentra con la N-glucosamina y la manosa, lo que pasa es de que la proteína se glucosila, ¿ya? Entonces, la proteína ya no sería mal plegada, sino que ya sería posible utilizarla en la célula, porque ya pasó por este proceso de observación, ¿no? Gracias al dolicol y a los azúcares, por eso se llama glucosilación, porque dentro de los azúcares está la glucosa, la manosa y la N-acetilglucosamina. ¿Ok? Bueno, el plegamiento de las glicoproteínas por la calnexina. Ya. ¿Dónde está la calnexina? Acá está la calnexina. Ya. La calnexina tiene la función de actuar, como les dije, como un vigilante, como un filtro de calidad, que va a decidir si la proteína está bien o está mal plegada. Entonces, cuando llega este proceso de glucosilación, aquí entra la calnexina. Entonces, ese sería el proceso de glucosilación, ¿ya? Y es largo hasta que la proteína, pues, madure, ¿no? Y cuando madura, va directamente hacia la calnexina. Ahora, la calnexina revisa si está bien glucosilada o no. Si la proteína está glucosilada, pues sale la proteína porque ya está madura, ¿no? Se va. Pero ¿qué pasa si no está correctamente glucosilada? Pues lo que va a hacer es, bueno, ahí entra a tallar el traslocón, que es el VIP, ¿no? Si la proteína sale porque está mal glucosilada, se une al sistema ubiquitín proteasoma, que lo que hace, en este caso, el ubiquitín proteasoma, acá tenemos al traslocón, al ribosoma, y se une al ubiquitín proteasoma. Es básicamente que lo licúa, ya, lo licúa y lo convierte en aminoácidos, o sea, en partecitas chiquitas. Aminoácidos y péptidos. Entonces, degrada estas proteínas y estos aminoácidos se reciclan para formar otra proteína. Y esta proteína que se forme de nuevo tendría que ingresar nuevamente, pasar por la calnexina e identificar si se puede funcionar o no. O sea, básicamente identificar primero la glucosilación, luego el filtro de la calnexina, si está bien sale, si no está bien pues se expulsa, pero se expulsa unido al translocón, que lo que hace es llevarlo a la ubiquitina para que la ubiquitina con el proteasoma lo destruya. Lo destruyen en partes chiquitas, que son los péptidos y aminoácidos. Estos péptidos y aminoácidos se reciclan y se forma otra proteína que de nuevo tendría que volver a entrar para ver si está bien hecha o no. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O les repito algo? Si está todo bien, me dejan un corazoncito y si no, me ponen una carita de sorprendida. Bueno, creo que todo está bien entonces. Ya, entonces eso sería todo la formación de las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Y luego vamos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi, ya gracias a la técnica de la tinción de plata, y está formado por cisternas, ossáculos y los dictiosomas. Y acá vemos las regiones, ¿no? Cis, intermedio o medio y trans. Ahora, las vesículas que tiene son de dos tipos, de transición, ya, que son pequeñas, y las de secreción, que son grandes. La cara de cis es la cara de formación, ya, que es de composición parecida al retículo endoplasmático, receptora, y la cara trans, que es de maduración. Maduración. Por la cara trans es que salen todas las vesículas que ya están bien, por así decirlo. Ahora, este aparato de Golgi tiene funciones.
Ya hablamos de la glucosilación, ya que se produce tanto en el aparato Golgi como en el retículo endoplasmático rugoso. Y lo que hace es darle resistencia a la proteína, también más estabilidad, ¿ya? Y otra función es la formación de lisosomas, acuérdense que eso ya lo vimos. También la secreción y la formación de nuevas membranas, que sería la ruta de reciclaje. En este caso, si tenemos una bacteria, por ejemplo, cuando ingresa pues, a la célula se forma la vesícula y esta vesícula, gracias que se une al lisosoma, se destruye la bacteria, ¿no? Entonces, esta vesícula estaba cubierta de clatrina, pero como se destruye, esta vesícula ya no se puede liberar por exocitosis, sino que solo se libera por exocitosis los restos de la bacteria, ¿no? Entonces se recicla pues esta vesícula, bueno, la membrana de la vesícula, o sea, la proteína clatrina, ¿no? Y esa es la ruta de reciclaje de las membranas. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre algo? Si está todo bien, me dejan su corazoncito. Ok, entonces les paso el post-test. Voy a dejar de grabar.